Hola forjadores, bienvenidos a este micro, muy micro episodio de Forjadores de Esperanza Podcast. Mayormente no acostumbro a grabar aquí, pero lo voy a hacer así. Y quería compartirles en esta oportunidad acerca de algo que me llamó mucho la atención hace ya semanas atrás. Y es una terminología que se está usando muchísimo ahorita. Y y que la verdad la mayoría de nosotros la vivimos. La mayoría de nosotros nos pasa siempre. Y es acerca del overthinking. El overthinking es la capacidad que tenemos para repensar las cosas. Mejor dicho, para darle vueltas y vueltas a un problema, a una situación, a una actitud de alguien, a una circunstancia X o Y cosa. Es esa capacidad que tenemos para repensar siempre, darle vueltas y nunca hallarle una solución, a tal punto que nos produzca ansiedad, nos produzca depresión, nos produzca frustración y pare de contar. Eh, ante toda esta terminología y ante todas estas cosas que pues son muy común que nos puedan llegar a pasar, eh, yo quería entregarles un versículo, una joya que muy probablemente todos conocen pero que pocos aplican. Y es que para esto que nos pasa, para este overthinking, para este tipo de situaciones, la Biblia nos deja una solución. Y se encuentra en Romanos capítulo 12, especialmente en el versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y es que mayormente cuando nos encontramos en este tipo de situaciones y comenzamos a repensar y repensar y le damos la misma secuencia de pensamientos, o sea, siempre pensamos en el por qué me está pasando tal y tal cosa, y de nuevo, ¿será que yo esto? ¿Será que lo puedo hacer así? ¿Será que lo puedo hacer asado? ¿Será que no lo debía hacer así? No debía hacer esto, no debía actuar así. Y lo repienso y lo repienso y lo repienso y no me da ninguna solución. O sea, simple y sencillamente lo que hacemos es pensarlo o darnos más golpes de pecho por X o Y cosa que nos haya pasado, pero nunca le buscamos una solución a esa situación, una solución a ese problema. Y, y la Biblia es muy clara cuando nos dice a nosotros, no os conforméis a este siglo. Es decir, no os conforméis no sé si esto sería correcto decirlo, pero no os conforméis a overthinking las cosas. O sea, no te conformes a repensar y repensar todas las cosas sin hallarle solución, sino que renueva tu mente. Sé transformado a través de la renovación de tu mente. O sea, comienza a darle vuelta al problema, comienza a darle vuelta a esa situación que tal vez te produce ansiedad, que tal vez te produce frustración. Comienza a darle la vuelta a todo eso, comienza a renovar tus pensamientos. Y también incluso hay otro versículo que dice que podemos llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Así que esa sería otra muy buena solución para dejar de repensar las cosas y para dejar de provocarnos a nosotros mismos ansiedad y depresión. Una de las cosas que mayormente nos pasa a nosotros, los jóvenes, cuando tenemos muchísimo tiempo libre, es que tenemos tiempo para pensar, tenemos tiempo para recordar, tenemos tiempo para que entre ese y si lo hubiese hecho así, y si lo hubiese hecho asado. Cuando no hemos logrado hacer una cosa, cuando tenemos una meta tal vez también y no hemos logrado finiquitarla, lo que comenzamos es a pensar, no he hecho esto, por lo menos a mí me pasa muchísimo y yo digo que yo mayormente ando en overthinking todo el tiempo. Yo comienzo a repensar las cosas y digo, bueno, no he podido hacer esto. Si yo hubiese hecho esto en tal tiempo, tal vez ahorita no estuviera así. Si yo hubiese y si yo hubiese y si yo hubiese y siempre vuelvo al mismo punto de no lo lograste, no lo hiciste, no pudiste, entonces eso de cierta manera me produce frustración. Por eso cuando encontré este término, cuando encontré esta terminología, dije, tal vez yo no sea la única a la que le pasa, así que voy a hablar de esto en un video. Y es precisamente por eso. Buscamos ciertos patrones de pensamiento. Seguimos
Seguimos una línea de pensamiento siempre que a la larga no nos edifica. Seguimos una línea de pensamientos que a la larga lo que nos produce es sentirnos mal, es cansancio mental, es frustración emocional. Nos produce muchísimas otras cosas que no es o que no son la voluntad buena, agradable y perfecta de la que habla la Biblia en este versículo, que no es la voluntad buena, agradable y perfecta que Dios tiene para con nosotros. Entonces creo que estar en overthinking, estar en esa seguidilla de pensamientos todo el tiempo, pensar en cosas que sabes que no pudiste lograr, pensar en cosas que quizás aún no se han materializado en tu vida, pensar en cosas a las que todavía no le has podido hallar solución, y que te produce esa frustración y esa ansiedad, pues definitivamente no viene de Dios. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Lo que dice la Biblia. ¿Qué tenemos que hacer con ese overthinking, con esa situación emocional, con esa circunstancia, con ese problema, con esa dificultad a la que todavía no le hemos hallado solución? Presentársela a Dios. Siempre Él va a tener una respuesta a lo que nosotros pensamos que no tenemos respuesta. Siempre Dios va a tener una solución distinta a la que nosotros en nuestra humanidad le podemos buscar. Siempre Él va a tener un pensamiento mayor al pensamiento que nosotros tenemos. Siempre el Espíritu Santo siempre va a tener una respuesta muchísimo más efectiva que la que nosotros mismos nos podamos dar. Y siempre que Dios responda a alguna cosa que nosotros pensemos, siempre va a ser más allá. Siempre Dios va a tener una solución mayor. Tal vez nuestra solución es, bueno, ejemplo, una meta no lograda. Tal vez nuestro pensamiento es, bueno, no lo pude hacer, eh, ya no lo voy a poder hacer, lo tenía para tal tiempo, nunca se me dio, X o Y cosa. Y tal vez ese es nuestro pensamiento limitado, pero Dios siempre tendrá un pensamiento mayor. Tal vez si nos ponemos a escuchar más lo que dice el Espíritu Santo, lo que habla a nuestras vidas y no lo que pues nosotros escuchamos, no es lo que el enemigo nos quiera susurrar, entonces vamos a hallar la respuesta a la voluntad plena, agradable y perfecta de la que la Biblia habla. Tal vez si nosotros dejamos de lado ese overthinking y comenzamos más a enfocarnos en los pensamientos de Dios, vamos a hallar una respuesta, vamos a hallar un tiempo correcto para hacer esas cosas que todavía no hemos podido hacer. Y siento que mientras les hablo a ustedes me estoy hablando a mí misma también, porque es que siempre, siempre, siempre tengo ese tipo de pensamientos, siempre pienso en lo que no pude hacer y eso a veces me frustra. Pero siempre el Espíritu Santo está allí recordándome que Él está conmigo y que estoy bajo el propósito divino. Entonces, siempre que quieran venir esos pensamientos, siempre que ya tú sepas que vas a entrar en ese overthinking y vas a comenzar a pensar y repensar y repensar en cosas que de verdad definitivamente no te edifican, creo que lo efectivo aquí es pedirle al Espíritu Santo que te ayude. Es pedirle al Espíritu Santo que te dé una respuesta concreta para esa situación, para ese problema, para esa dificultad, y que Él te diga pues qué es lo que quiere hacer contigo. Y así tú puedas comprobar, como dice la Biblia, esa voluntad buena, agradable y perfecta de parte del Señor. Pensé que me iba a tardar muchísimo menos en este video, pero no fue así. De todas formas, lo único que quería recordarles era pues lo que la Biblia decía acerca de esto y también recordarles que pueden llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Sujetar también esos pensamientos a lo que Dios piensa, alinear mis pensamientos humanos con los pensamientos divinos del Señor que siempre van a estar por encima de lo que yo creo, de lo que yo pienso, de lo que yo siento. Así que si este video te edificó, espero lo puedas compartir con tus amigos, con tus contactos, en fin. Chao.